O sea, imagínate que vos te sentás a trabajar, estás frente a tu ordenador, en 50 segundos viene una imagen, no sé, de una violación grupal a un menor. eh, Uno tiene que sobreponerse, tomar una decisión, ¿no? Decir, bueno, esto hay que elevarlo para que se llame a las autoridades, o se elimina el contenido, o se deja pasar. Bueno, son cuatro o cinco opciones que tienen según la empresa. Uno tiene que, después de haber tomado esa decisión, respirar profundo y estar preparado para que venga el siguiente contenido que es igual o peor que el que acabo de ver. Hola y bienvenidos al podcast Tecnología y Trabajo. Soy Olivia Blanchard y mi invitada en este episodio es Milagros Micheli. Milagros es socióloga y doctora en Ciencias de la Computación, es investigadora principal en el DARE Institute, es responsable de la Unidad de Investigación de Datos, Sistemas Algorítmicos y Ética del Instituto Alemán de Internet y profesora en TU Berlín. También lidera el proyecto Data Workers Inquiry y ha recibido numerosos reconocimientos. La revista Time la ha nombrado una de las 100 personas más influyentes en el campo de la inteligencia artificial en 2025. Milagros es una referente a nivel mundial en el tema que tratamos en este episodio, la cara oculta de la inteligencia artificial, es decir, el trabajo de datos, también conocido como microtrabajo o microtareas. En los últimos años hemos visto un boom en el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial que se presentan como herramientas revolucionarias capaces de hacer infinidad de cosas de forma automática. Sin embargo, detrás de la automatización hay millones de personas dispersas por todo el mundo haciendo tareas indispensables para que esa inteligencia artificial funcione. Tareas como etiquetar imágenes, grabar voces, clasificar datos y moderar contenido sensible. Lo hacen bajo mucha presión de tiempo y en condiciones laborales muy precarias. Agradezco muchísimo a Milagros por acompañarnos en este episodio para arrojar luz sobre este tema y compartir con nosotros algunas de las historias personales muy conmovedoras de los y las trabajadoras de datos que ha conocido a lo largo de estos años en el proyecto Data Workers Inquiry, un proyecto en el que los propios trabajadores de datos se implican en la investigación sobre la inteligencia artificial. Espero disfrutes de la entrevista y si quieres más información y recursos sobre el tema, sobre Milagros y el proyecto de Data Workers Inquiry, visita la página del podcast www.oliviablanchard.com/podcast. Bienvenida, Milagros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, es un honor estar acá. Antes de entrar a hablar en todo lo que has investigado estos años, yo tengo mucha curiosidad por saber, ya que hablamos de trabajo y tecnología, saber un poquito más acerca de tu propio trabajo y qué fue lo que te llevó a especializarte en este tema del trabajo de datos. Bueno, la verdad es que no tengo una explicación mejor que decir que llegué por casualidad. Yo cuando empecé, como, bueno, y te agradezco mucho por esa presentación tan generosa que hiciste de mí y de mi trabajo, pero cuando empecé a hacer esto hace casi una década, yo era solamente socióloga, todavía no era doctora, ni sabía nada de informática, ni tampoco era ingeniera. Y como socióloga trabajaba en cuestiones de inequidad y también en cuestiones de trabajo. Esa era mi especialización. Y por casualidad llegué a trabajar al Instituto Alemán de Internet y entré en un grupo de trabajo donde eran todas personas que venían de la informática y todos estaban haciendo cosas fantásticas que tenían que ver con la ética de la inteligencia artificial. Y en las primeras reuniones, ¿no? Ellos estaban fascinados con mi punto de vista. Yo no entendía muy bien por qué. A ellos les parecía muy novedoso y muy refrescante. Yo de lo que estaba hablando era de cuestiones de precarización laboral que hemos visto por siglos, desde que el capitalismo existe en muchas otras industrias, pero a ellos les parecía muy novedoso. Bueno, esa es un poco graciosa esa historia, pero cómo llegué concretamente a hacer lo que hago fue que yo veía que mis compañeros y compañeras en ese grupo hacían cosas fantásticas, pero que tenían que ver con
artefactos, por decirlo de una manera, ¿no? Tenían que ver con la mitigación de los sesgos en los algoritmos, tenían que ver con una métrica para medir fairness, esto de, ¿no? de cuán justo es un resultado algorítmico, tenían que ver con herramientas para que los sistemas algorítmicos funcionen de una manera más justa. Y yo pensaba, bueno, todos estos elementos y artefactos son fantásticos, pero ¿quién está hablando con las personas, ¿no? Como socióloga, ¿quién está mirando a las relaciones sociales que hay detrás de esto, ¿no? Y también como socióloga del trabajo quería saber, bueno, quién está hablando con los y las trabajadoras. Así fue que muy rápido di con estas comunidades de trabajadores y trabajadoras de datos. Y bueno, me fascinó un poco esto de lo que hacen, pero también lo oculto que está el trabajo tan importante y tan fundamental que hacen. Ujú. ¿Y cómo definirías en tus propias palabras el trabajo de datos? Bueno, cuando hablamos del trabajo de datos, ¿no? Vos misma lo dijiste, ¿no? Hay gente que lo llama microtrabajo. Bueno, hay muchas definiciones para esto. Nosotros llegamos, creo que en el 2021, un poco acuñamos este término trabajo de datos en un paper que escribimos con Julián Posada, un colega y amigo. Y de cómo lo definimos es todo el trabajo que va y que se pone en producir datos para la inteligencia artificial, datos que se van a usar para crear inteligencias artificiales, pero también todo el trabajo que va en mantener esas inteligencias artificiales para que funcionen según lo planeado. Con esto quiero decir que no se trata de un trabajo que se termina una vez que un sistema algorítmico sale al mercado, sino que permanece y sigue. Y esto también es un poco de la cara oculta de este trabajo, donde nunca se dice que detrás de muchas supuestas tecnologías autónomas hay personas de carne y hueso manteniéndolas, manteniendo su funcionamiento. A veces, como decías, ¿no? Se le conoce como por el nombre de microtareas o click work, y hay una percepción en la literatura de que las tareas son sencillas y no requieren de grandes habilidades. En una entrevista tú decías que el término microtareas infravalora de alguna manera el trabajo, ¿no? La parte de micro, y que las habilidades y concentración que requiere pues que no son tan sencillas, ¿no? Además, de hecho, tú has tenido experiencia donde has realizado algunas de esas tareas. ¿Qué te encontraste? Bueno, realmente no es eso. Nosotros un poco esto de acuñar el término trabajo de datos tenía que ver con esta valoración de que no entendíamos que a un trabajo tan importante se lo pueda considerar micro, ¿no? Como si fuera menor. Em, También otras definiciones, ¿no? Como la famosa trabajo fantasma, ¿no? No es un trabajo, estas personas no son fantasmas. En sus comunidades son personas que son muy importantes dentro de la industria de la inteligencia artificial, son personas muy importantes. Entonces pensábamos que todas estas definiciones no reflejaban lo que realmente eran las tareas que estaban haciendo estas personas, no representaban el valor de lo que hacían. eh, y no tenían a los trabajadores y a las trabajadoras en cuenta. Cuando nosotros empezamos a hablar con trabajadores y trabajadoras, y te estoy hablando otra vez de hace casi una década, eh, lo primero que nos decían era, eso del trabajo fantasma, no sé qué es, pero no me gusta, Mm. no siento que ese sea mi trabajo. Y con respecto a la dificultad del trabajo, sí, no son tareas sencillas, realmente no son tareas sencillas. Requieren de mucho conocimiento. Primero de los datos, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras de datos son las personas que están en contacto permanentemente con los conjuntos de datos. Entienden la lógica detrás de esos datos, entienden de qué se trata, los conocen de arriba a abajo. Esto es un conocimiento que muchos y muchas ingenieras no tienen de este tipo de trabajo. Entonces, esto de que el trabajo de ellos y ellas es menor, realmente no tiene que ver. Y otra vez, volviendo a la dificultad, es un trabajo muy difícil. Yo, por ejemplo, en algunas de las ocasiones en las que fui y hice trabajo de campo en distintos lugares del mundo, probé este trabajo y realmente, no sé, por ejemplo, un trabajo que a mí particularmente me costó mucho hacer y que se usa mucho, especialmente en estos tiempos donde la guerra acecha y las tecnologías para la guerra y para la vigilancia están a la orden del día, tiene que ver con el etiquetado y la segmentación de imágenes satelitales. Eso es un trabajo que es, primero que es extenuante para los ojos, para las manos, para la mano que sostiene el mouse, que dibuja, ¿no? Esta segmentación.
Y segundo, que es muy difícil porque requiere un conocimiento del terreno que creo, arriesgaría a decir que solamente las personas que tienen un conocimiento de lugares específicos lo pueden hacer. Solamente para que la gente lo entienda, cuando hablamos de este tipo de trabajo estamos hablando, hay que imaginarse una imagen satelital como uno puede pensar como esas de Google Maps, se ve desde arriba y lo que se le pide a los y las trabajadoras es que identifiquen o segmenten las diferentes cosas que se ven en esa imagen. Entonces puede ser el techo de una vivienda, el techo de un edificio que no es una vivienda, que puede ser una iglesia, una escuela, un edificio gubernamental, etcétera. Un árbol, diferenciar un árbol, lo que es un árbol de lo que es un arbusto, por ejemplo, diferenciar una persona, diferenciar una ruta donde circulan autos de una ruta para peatones, de una calle, digamos, para peatones, una vereda. Y esto, bueno, si los oyentes viajaron, ¿no? Uno sabe que estas cosas se ven de forma diferente en distintos lugares del mundo, ¿no? Un techo no es lo mismo el techo a dos aguas nórdico de Suecia que una terraza en Latinoamérica. No es lo mismo, entonces requieren un conocimiento específico. Bueno, intentando hacer este trabajo, realmente yo no podía entender, no pasé de la segunda foto, para ser sincera. Muy difícil. ¿Y hay una presión de tiempo? ¿Tienes que hacer este tipo de tareas en un tiempo determinado? Absolutamente. El tema de la presión de... Eso, ni hablar, yo esto lo intentaba como para decir, bueno, a ver cómo es el trabajo, pero realmente si uno lo hace seriamente o los y las trabajadoras, se le suma a esto la presión del tiempo, ¿no? Eh, y esto, digo, es uno de los trabajos, una de las tareas que son un poco, que son de las menos pesadas, de las más inocuas. Si a esto le sumamos que, digamos, hay tareas que tienen que ver con confrontarse y ver y trabajar con contenido sensible, contenido que tiene que ver con abuso, con violencia, con lastimarse a uno mismo, con suicidios, etcétera. Eh, Esto tiene una dificultad, digamos, agregada que no la puedo ni empezar a describir. Y otra vez, siempre esto sumado a la presión del tiempo, sumado a la falta de redes de contención para los y las trabajadoras, sumada a la precarización. O sea que toda esa moderación de contenidos, ¿no? Lo que aparentemente está automatizado, que no vemos, ¿no? Detrás de las redes sociales, plataformas, etcétera, también sería un tipo de trabajo de datos. Sí, nosotros efectivamente dentro de nuestra definición de trabajo de datos incluimos a la moderación de contenido para redes sociales porque decimos la moderación de contenido no es otra cosa que un trabajo de etiquetado de datos como se da en cualquier producción de inteligencia artificial, nada más que hecho con contenido que viene en tiempo real, ¿no? Con flujos de contenido que llegan en tiempo real. Así que sí, este tipo de trabajar, este tipo de tarea que tiene que ver con trabajar con contenido sensible se da la moderación de contenido para redes sociales, pero también en muchísima de la producción de herramientas de inteligencia artificial que vemos. Y también están muy conectadas estas dos cadenas de producción que pueden parecer distintas, ¿no? La de las redes sociales y la de la inteligencia artificial están muy conectadas. Primero porque la, mucho de lo que se produce dentro del trabajo de las redes sociales se usa para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Muchas de estas interacciones y decisiones que toman los y las trabajadoras con respecto al contenido se usa para entrenar filtros de inteligencia artificial. Esto por un lado, pero también si vamos al punto de vista de los y las trabajadoras, cuando uno habla con ellos y ellas, la mayoría de estas personas son las mismas personas que hacen etiquetado de datos, que trabajan para Amazon, no monitoreando estos supuestos supermercados automáticos y también que han hecho moderación de contenido y que cuando uno ve la biografía laboral de estas personas, son las mismas, han hecho todo esto dentro de su carrera laboral y lo que es más importante, en muchos casos lo han hecho dentro de las mismas empresas tercerizadoras solamente que los pasan de un proyecto al otro según les convenga. ¿Y cómo funciona la remuneración en estos casos? Bueno, hay.
Antes de contestarte esa pregunta, quizás necesito volver un segundo atrás y decir que el trabajo de datos, en la mayoría de los casos y cuando se hace a escala, digamos, y en general se hace a escala porque sabemos la cantidad, la masa enorme de datos que se requieren para entrenar una tecnología de inteligencia artificial, en general se terceriza a empresas que no son quienes trabajan en los modelos de inteligencia artificial, digamos. Esto se manda a otras empresas, a otras zonas geográficas, a otros trabajadores, a otros equipos de trabajo. Esto por un lado. Ahora, los modos de tercerización son a grandes rasgos dos. El primero es la tercerización a plataformas, ¿no? Como las plataformas que hay de otros tipos, pero no, estas son especializadas para el trabajo de datos, y si no, a empresas tercerizadoras especializadas en este tipo de trabajo. Cuando hablamos de plataformas, hablamos de una modalidad que el oyente lo puede digamos, identificar como si fuera la modalidad Uber o la modalidad Rappi, ¿no? Esto de el trabajador se registra en una plataforma, le llegan tareas, se le paga por la tarea que hace, ¿no? Digamos que la tarea sea, eh, no sé, etiquetar, bueno, no sé, 10 fotos de estas satelitales de la que estamos hablando. Una vez que cumple con esas tareas, digamos, la persona o la empresa que requirió estas tareas hace un control de calidad, dice sí, ok, se le paga por esas tareas. Esto en las plataformas. En las empresas tercerizadoras es un poco distinto, estamos hablando de grandes, como si fuera un galpón, ¿no? Donde, no sé, o los call centers de antes, ¿no? En los 90, en los 80, los call centers donde estaban los y las trabajadoras uno al ladito del otro haciendo estas llamadas. Bueno, ahora están uno al lado del otro con una computadora haciendo este tipo de trabajo. En esas empresas tercerizadoras la modalidad de pago es distinta, en general eh, las personas tienen un contrato, aunque estos contratos son cortos, etcétera. Ahora, lo que todas estas modalidades de tercerización tienen en común es que la paga es paupérrima. Cuando estamos hablando de el salario, es un salario que primero varía muchísimo según la localización geográfica del o la trabajadora. Pero en todos los casos lo que tienen en común es que ese salario no les permite ascender socialmente, ahorrar, comprarse una casa, mudarse a un barrio mejor, enviar a los hijos a la universidad, digamos. Es un salario que los ayuda y las ayuda a sobrevivir, a llegar a fin de mes con lo justo y necesario, pero no mucho más. Y también es un salario que, además esto es importante aclararlo, está muy atado a la incertidumbre. No es un salario fijo. Ningún trabajador o trabajadora de datos te va a decir, yo cobro X cantidad de dinero y con esto llego a fin de mes y esto es lo que yo sé que cuento con lo que cuento por mes. No, es siempre un salario atado a encontrar una tarea, a poder hacerla, a que la haga y no me la rechacen o no me retengan el pago por una cuestión de calidad insuficiente. En las empresas tercerizadoras es un pago que está sujeto a también estas cuestiones de controles de calidad. Está sujeto a que la empresa tercerizadora no te rescinda el contrato de un día para el otro, como sucedió en Barcelona en abril con trabajadores y trabajadoras que eran moderadoras de contenido para Meta. Eh, Nosotros conocemos gente que trabajando para estas empresas tercerizadoras tienen contratos, los hacen firmar contratos de un mes. Esto es súper común, gente que le han hecho firmar contratos de 4 días. Eh, digamos, esto de la incertidumbre es moneda corriente. Has hecho mención del caso que fue muy sonado, ¿no? Aquí en Barcelona. ¿Dónde están predominantemente los trabajadores de datos repartidos en el mundo? Bueno, se podría decir que hay una gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de datos que están en lo que se llama el sur global, ¿no? En lugares como América Latina, en distintos países de África. Bueno, Filipinas es un gran centro de este tipo de trabajo, proveedor de este tipo de trabajo. En la India también, en Bangladesh también. Son lugares donde se concentran la gran mayoría de los y las trabajadoras. Ahora, si miramos
por ejemplo, en la concentración por país, llama la atención que el país con mayor cantidad de trabajadores, y otra vez por país, es Estados Unidos. Eh, También, bueno, si uno lo quiere analizar, hay muchas formas de analizar esto o de interpretar esto, ¿no? Pero uno por ahí quizás lo puede relacionar con las grandes desigualdades sociales y económicas de la población en Estados Unidos. Quizás esto sea una razón por la cual esto se da. Eh, pero sí, son trabajadores y trabajadoras que están en su mayoría en lugares, sí, donde las oportunidades no son muchas, y esto se busca intencionalmente, ¿no? Desde las plataformas y desde las empresas tercerizadoras, se instalan en lugares donde realmente no hay muchas otras formas de empleo disponibles para estas personas. Y también lo que llama la atención es que dentro de estos lugares, que ya de por sí son vulnerables, no sé, un lugar paradigmático es Venezuela, em, dentro de Latinoamérica, ¿no? Lugares arrasados por conflictos sociales, por cuestiones de inflación, ¿no? Donde la inflación es realmente arrasadora. Hay lugares donde el cambio climático, donde las catástrofes naturales han producido pobreza, ¿no? Han producido desigualdades, y bueno, y ahí van y se instalan estas empresas. Pero también hay que decir que además dentro de estos lugares, las empresas y las plataformas muchas veces apuntan a contratar gente que venga de comunidades específicamente vulnerables, aún dentro de estos lugares. Entonces hemos visto, por ejemplo, programas, ¿no? Que dicen, bueno, eh, dentro de Europa del Este, ¿no? En Bulgaria, por ejemplo, vamos a contratar en ese lugar a trabajadores que sean refugiados y refugiadas, ¿no? Entonces van realmente a los campos, literalmente a los campos de refugiados, a reclutar trabajadores y trabajadoras. En Kenia, en Nairobi, vemos cómo realmente solamente contratan a gente que viva en los barrios pobres, en las villas, digamos, de Nairobi. Lo he visto también en Buenos Aires, que literalmente van a estos barrios y reclutan a la gente. Mm. O sea que no es nada casual, ¿no? Hay una estrategia muy pensada detrás. Absolutamente. Y la estrategia, bueno, es crear dependencia, realmente, es encontrar trabajadores y trabajadoras que no tengan otra opción, que no se puedan ir. Ujú. Antes usabas la palabra biografía, ¿no? Y tengo curiosidad por saber qué hacían estas personas antes, de dónde, de qué otros trabajos vienen. Sí, bueno, es una excelente pregunta. Y también es una excelente pregunta que tiene una respuesta curiosa. Y la respuesta es, son personas cuyos trabajos anteriores eran peor que este. Entonces, esto es clave también para sí, para la permanencia de estas personas dentro de esta industria, ¿no? Bueno, ejemplos, por ejemplo, de mi ciudad natal, Buenos Aires, donde hablando con personas a las que habían ido a reclutar a barrios realmente muy, muy pobres y muy marginalizados, me decían que, bueno, que sí, si bien este trabajo les pagaba muy poco, había cosas muy injustas, como por ejemplo que a todas las otras personas de la empresa los dejaban hacer home office, a los y las trabajadoras de datos no, porque no confiaban que si se llevaban las laptops las iban a devolver, cosas así, ¿no? También una gran población migrante dentro de esta fuerza laboral, ¿no? Y esto lo vemos no solamente en Buenos Aires, sino en muchos otros lugares. Pero lo que me decían es, si bien este trabajo es malo, si bien hay un montón de cosas que no están bien y la precarización es permanente, este trabajo es mucho mejor que el trabajo anterior que yo tenía. El trabajo anterior que yo tenía eran la mayoría de las mujeres trabajando, haciendo trabajo doméstico, como empleada doméstica, ¿no? En condiciones, en Argentina es muy común que las empleadas domésticas están en negro, no están regularizadas, están a la merced de sus patrones, ¿no? Con muchos casos de abusos de todo tipo, porque lo que pasa en las puertas, en las casas particulares y a puertas cerradas es terrible. Y en el caso de los varones era, bueno, vengo de una familia donde el trabajo en construcción, otra vez, desregulado, en negro, sin protección, sin seguridad, rompiéndose el cuerpo, es moneda corriente. Entonces, tener un trabajo de escritorio, poder decir en el barrio voy a la oficina, Mm. esto ya era, digamos, un cambio enorme para estas personas. Y por supuesto también
que hay una retórica de las empresas y en este mundo, ¿no? Esto de tu primer trabajo en tecnología, ahora sos un tech worker, ¿no? Esto, ¿no? Y lo cual, digo, no es necesariamente mentira y ojalá esto se diera, esto se condijera con los salarios, el tratamiento que reciben los trabajadores. Pero lo que observamos en la realidad es que esto es solamente una retórica que se usa para atraer a estas personas, para convencerlas de que esto es mejor que cualquier otra cosa, para convencerlas de que ahora pertenecen a una élite tecnológica, ¿no? Eh, pero si vamos a la realidad, nunca van a tener el mismo reconocimiento que un ingeniero, nunca van a tener el mismo reconocimiento que un científico de datos que está ahí haciendo el trabajo de modelado, aunque su trabajo, el trabajo de datos, sea igual o más importante que el trabajo del modelado, digamos. Mm. Y ahí hablabas de la dependencia, ¿no? Que se generan en estas situaciones, pero también hay mucha rotación de Eh, entre gente que entra y sale. Hay muchísima rotación, bueno, pero la dependencia se genera también para evitar que haya aún más rotación. ¿Por qué? Mm. Porque es un trabajo realmente que te quema la cabeza, por decirlo lisa y llanamente. Te quema la cabeza a los y las trabajadoras no se le ofrece ningún tipo de apoyo, entonces realmente se los trata y se las trata bueno, objetos descartables, ¿no? Y esto se ve específicamente en el caso, o más, se resalta más en los casos donde se trabaja con material sensible, ¿no? Como por ejemplo la moderación de contenido. Realmente es un trabajo que al cabo de un año y medio, como mucho, realmente te quema. Y otra vez, se da por la clase de contenido que están viendo, ¿no? Es 8 horas por día, 6 días a la semana o 5 días a la semana de estar viendo cosas terribles, cosas que uno no se imagina ni siquiera que existen, ¿no? De los rincones más oscuros de Internet y bueno, sí, de la psiquis humana. Eso ¿no? Realmente es horrible. Pero además esto se da en un contexto donde las trabajadoras y los trabajadores tienen que estar moderando este contenido, viendo este contenido, tomando una decisión se les pide que se haga dentro de 50 segundos. O sea, imagínate que vos te sentás a trabajar, estás frente a tu ordenador, en 50 segundos viene una imagen, no sé, de una violación grupal a un menor. eh, Uno tiene que sobreponerse, tomar una decisión, ¿no? Decir, bueno, esto hay que elevarlo para que se llame a a las autoridades, o se elimina el contenido, o se deja pasar. Bueno, son 4 o 5 opciones que tienen según la empresa. Uno tiene que, después de haber tomado esa decisión, respirar profundo y estar preparado para que venga el siguiente contenido que es igual o peor que el que acabo de ver. Entonces, digo, esto realmente es humanamente imposible. Y la tercera cosa, el tercer factor que realmente hace que los trabajadores se quemen tan rápidamente, es también la falta de redes y el aislamiento al cual se expone a estos trabajadores. ¿Por qué? Porque la mayoría firma acuerdos de confidencialidad donde no se les permite hablar de su trabajo. Además de que es un trabajo que no es lindo de contar. Uno no va a cenar con sus amigas y le cuenta cómo vio videos de violación grupal durante el día. No, no es algo que sea fácil de, de explicar y fácil de tematizar y charlarlo. Pero además, la mayoría firma acuerdos de confidencialidad que no les permiten ni hablar del contenido ni de sus tareas. En la mayoría de los contratos no están registrados y registradas como moderadoras de contenido. Digamos, no es una calificación que exista. En la mayoría son como agentes ¿cómo se les dice? Agente bueno, algunos son como chat agent, como agente de los chats. Otros están como call center agent, cosas así. Em, y también les prohíbe hablar de la empresa, nombrar a la empresa para la que trabajan. Entonces, es imposible, es literalmente imposible para muchos de ellos ir y charlar de esto. Esto los hace que se aíslen porque no sé, tengo pesadillas, pero no puedo explicarle a nadie el por qué las tengo. Tuvimos una de nuestras colaboradoras, una trabajadora de datos de Kenia,
que nos decía que por mucho tiempo, a pesar de estar severamente deprimida y sufrir este estrés postraumático con todos los síntomas que significaban no dormir, despertarse a la noche con pesadillas, síntomas físicos, etcétera, y saber fehacientemente que necesitaba ver un terapeuta, estuvo más de un año sin buscar ayuda porque tenía mucho miedo de romper el acuerdo de confidencialidad que había firmado. Tenía mucho miedo, no sabía que, ¿no? Si le contaba esto a un terapeuta, no había, digamos que, no había posibilidad de estar rompiendo el acuerdo. Pero tenía mucho miedo, es una moderadora que trabajaba para Meta y tenía mucho miedo que el gigante tecnológico Meta la demandara por haber roto el acuerdo de confidencialidad. Así que, digamos, esto, imagínate que hace que muchos y muchas trabajadoras realmente queden imposibilitados de seguir con este trabajo en muy corto tiempo, seguir con este trabajo o con cualquier otro, ¿no? Muchos quedan realmente discapacitados en el sentido de no poder seguir trabajando. Me imagino que el impacto psicológico debe ser brutal, ¿no? Y también en las relaciones de familiares cercanas debe de impactar mucho esto. Absolutamente, es importante también resaltar que esto no afecta solamente a las trabajadoras y trabajadores específicamente, digamos a ellos principalmente, pero no solamente, sino que también afecta a sus familias, ¿no? Tuvimos un colaborador que nos decía que a partir de haber visto tantas imágenes y relatos de pedofilia, eh, por supuesto que empezó a temer ilógicamente con respecto a sus hijos, y decía que eso literalmente provocó una ruptura en la relación con los hijos porque los sobreprotegía, porque literalmente no los dejaba ir a ningún lado, los controlaba, les controlaba las llamadas, les controlaba los amigos, los contactos, etcétera, y los hijos, digamos, dejaron de hablarle. Otra persona que nos decía que su esposa lo dejó porque, sí, porque se le despertaba a la noche, porque gritaba, porque se había vuelto violento, porque su carácter había cambiado, ¿no? Y esto lo cuenta esta persona con lágrimas en los ojos. Nos dicen, yo no quería ser violento, pero no sé, todo esto me cambió. Mm, Así que sí, hablamos de familias y comunidades destruidas a partir de esto. ujú. De todas las personas con las que has hablado, ¿hay alguien que se te haya quedado grabado en la memoria, que te haya hecho huella? ¿Alguna historia que quieras compartir? Em, bueno, en principio, esta que contaba recién con respecto a esta persona que nos decía con lágrimas en los ojos realmente que su familia lo había abandonado, que en el momento en el que habló con nosotros, y espero que eso haya cambiado hoy, pero el año pasado cuando habló con nosotros nos decía, no tengo contacto ni con mi esposa ni con mis hijos, me dejaron literalmente por el cambio de- en mi comportamiento y porque no soy capaz de manejar mis emociones, y esto me pasa a partir de trabajar. Es una persona que concretamente trabajó en el entrenamiento del filtro de toxicidad para ChatGPT. Es una persona que pasó un año revisando textos que eran muy explícitos en cuanto a la violencia y eso le dejó una marca indeleble a él y a su familia. Eso por un lado. Y la otra historia que creo que fue la que más me marcó fue en Bulgaria, donde trabajé con comunidades de refugiados, muchos de Afganistán y muchos de Siria, y nos contaban muchísimos de Siria, ¿no? Y muchas de esa gente nos contaba cómo habían llegado, muchos incluso por tierra habían llegado hasta Bulgaria, escapándose con sus hijos, personas, muchas mujeres en ese lugar, ¿no? Y cómo nos contaban que habían salido básicamente con lo opuesto y con sus hijitos, un bebito en brazos. Eh, muchos niños que habían quedado también a partir de esos viajes y ese escape y la desnutrición y las condiciones terribles habían quedado con problemas físicos, ¿no? Y se los veía en esos lugares. Pero creo que la peor historia fue la de no sé si fue la peor historia, pero fue un intercambio que me impactó y fue con respecto a esto de estar haciendo trabajo con las imágenes satelitales, ¿no? Yo estaba en esa situación donde no pasaba de la segunda imagen y miraba cómo una de las trabajadoras que estaba al lado mío, que era una chica muy jovencita, 19 años tenía, de Siria, pasaba de una foto a la otra muy rápidamente, ¿no? Y le pregunto, bueno, contame tu secreto, ¿cómo haces con esto?
Y me dijo muy suelta de cuerpo, me dijo, no, es que esto claramente es de mi país. Estas imágenes yo las reconozco, este tipo de arquitectura, este tipo de vegetación, digamos, para mí no es muy difícil. A vos te cuesta porque, pues, me dijo, ¿alguna vez estuviste en Siria? No, bueno, por eso te cuesta. Y, y cuando le pregunté, yo en ese momento, mientras hacía eso, no me imaginaba para qué era este trabajo, pero no sabía. Y no sabía fehacientemente. Entonces le pregunto a ella si ella sabía y me dijo, No sé, nunca pregunto estas cosas, pero lo único que espero es que no sea para armas, no sea para bombas". Y, y eso a mí me marcó mucho porque me quedé pensando cómo esta gente, ¿no? Se las desplaza utilizando las mismas herramientas que ellos y ellas terminan entrenando porque no tienen otra opción. Mm, Eh, y cómo también es mejor no preguntar, no es que se les diga, no es que se les informe de qué se trata, para qué están haciendo ese trabajo, o qué sé yo, pero en algunos casos es como mejor no preguntar porque no quiero ni saber. Eh, como una postdata, te puedo decir que más adelante averigüé que se trataba de una empresa que crea drones que son utilizados para la vigilancia en las fronteras y muy posiblemente también en lugares de guerra y genocidio, como por ejemplo en Gaza. mm. Ese creo que es difícil de llegar a comprender, ¿no? Lo que están viviendo estas personas y estas historias que describes. La palabra que me viene a la cabeza es realmente situaciones dramáticas que están viviendo cada día. Y no puedo evitar pensar en la responsabilidad de las empresas, ¿no? Porque aquí en el contexto yo estoy hablando contigo desde Barcelona y pienso, bueno, si tienes un contrato, tienes un empleador, hay una regulación en torno al health and safety, ¿no? Seguridad laboral y en el caso este que comentabas, ¿no? Esa persona que tardó un año en llegar a terapia porque tenía miedo a romper ese contrato de confidencialidad que había firmado en este caso era con Meta o con la empresa que le subcontrataba, que las empresas se lavan las manos en este tema. Absolutamente, para eso sirve la tercerización. La creencia popular es que la tercerización solamente se trata de abaratar costos. Esto no es mentira, es verdad. Sí, obviamente que le sale a las empresas más barato. Bueno, por ejemplo, el caso de Barcelona, ¿no? El mito dice que se cerró el lugar de moderación de contenido en Barcelona porque todos esos trabajos se automatizaron. Eh, Eso es mentira, no se automatizó nada. Lo que se hizo es cerrar ese lugar, cerrar esa dependencia en Barcelona, porque les resultaba más barato a la empresa tercerizar a otros lugares, probablemente Venezuela y Costa Rica en América Latina. Em, Esto por un lado. Em, pero además de esto del abaratar costos, y por supuesto que es verdad, la principal causa o el principal motivo que tienen estas empresas para tercerizar es lavarse las manos, es diluir responsabilidades, es delegar responsabilidades. Y esto es lo que pasa, ¿no? Porque al final, cuando estos trabajadores tienen problemas, nadie se hace cargo. Las empresas tercerizadoras dicen, bueno, si esa persona, si ese trabajador o trabajadora se enfermó por el contenido, nosotros no somos responsables del contenido. El contenido viene de Meta, viene de TikTok, viene de OpenAI, ¿no? En el caso de ChatGPT. Nosotros eso no tenemos nada que ver. Y cuando se le reclama a estas empresas, a estos gigantes tecnológicos, y se les dice, bueno, acá hay un montón de trabajadores que quedaron dañados, a partir de eso dicen, bueno, no, pero eso tiene que ver con las condiciones y las condiciones las pone la empresa. Nosotros contratamos a la empresa, no contratamos a estos trabajadores. Yo no sé ni quiénes son, ni conozco sus nombres, ni sus historias, así que por ellos no soy responsable. Entonces, en ese círculo vicioso es que también muchos trabajadores y trabajadoras se ven envueltas en una historia sin fin donde nadie al final los ayuda, nadie los escucha y no hay solución para las situaciones que plantean, ¿no?
¿Y hay un perfil típico de empresa que hace uso de estos servicios? Uno obvio son las Big Tech, ¿no? Las grandes tecnológicas. Hacías mención también de empresas que están en la industria armamentística, la guerra, etcétera, que también mueve muchísimo dinero, como ya sabemos, y ha promovido históricamente la innovación tecnológica también. ¿Qué otro tipo de empresas necesitan el trabajo de datos que realizan estos trabajadores? Estamos hablando de empresas de todo tipo, ¿no? Y acá también un poco juega esto del hype de la inteligencia artificial, también juega un papel fundamental, porque hoy en día hasta las empresas hasta un pequeño, cualquier empresa que preste un servicio o que necesite tener una atención al cliente, ¿no? Atención al usuario, que hoy en día es muy común tenerlo a partir de un chatbot y todo eso. Todas las empresas van a decir, acá tengo un chatbot que funciona de tal manera. ¿Por qué? Porque es más fácil decir tengo un chatbot que funciona autónomamente y nadie lo maneja y esto es una tecnología que adquirimos y así funciona. Que decir, mi chatbot en realidad son, no sé, 10 trabajadores precarizados en algún lugar de Bangladesh. No lo van a decir, pero que los usan todos, realmente. O para crear el chat, o para entrenar, pongamos el ejemplo del chatbot, o para entrenar el chatbot, o para mantener el correcto funcionamiento del chatbot, o para reemplazar y suplantar al chatbot, como en el caso de Amazon y el supermercado, en algún momento van a usar trabajadores y trabajadoras de datos. Esto se da en, como te digo, en empresas de todos los tamaños y también no hay que lavarse las manos. También hablamos de instituciones educativas y de investigación, ¿no? Por supuesto, no cualquier universidad y no cualquier centro de investigación tiene presupuesto para entrenar inteligencia artificial o para contratar trabajadores y trabajadoras de datos. Pero las grandes universidades del mundo, del norte global, sí lo hacen. De hecho, el trabajo de datos en sí, en masa y a partir de las plataformas y con esta disponibilidad 24/7 a precios irrisorios, empieza históricamente hace 20 años con la creación de un famoso conjunto de datos que se llama ImageNet, que se usó para entrenar un montón de productos de inteligencia artificial, y esto se hace a partir digamos, de un proyecto que comienza en una universidad de élite de Estados Unidos. Así que realmente también ahí hay que decirlo, y lo digo también como académica, las universidades también. Esto son todos los sectores que están usando estas tecnologías y que necesitan de estas personas humanas detrás de la IA. Sí, absolutamente. Por eso también los y las trabajadoras son tantos, ¿no? Hablamos de estimativos. Es muy difícil calcular la población de trabajadoras de datos, pero estamos hablando de estimativos del Banco Mundial de hace un año, donde hablan de que alrededor del mundo hay entre 150 y 430 millones de personas haciendo este tipo de trabajo. O sea, cuando decimos 430 millones, estamos hablando más o menos de la población de la Unión Europea. O sea, un montón de gente, para decirlo en Mm. castellano. Muy significativa la cifra. Hablabas del hype de la inteligencia artificial cuando salió, bueno, hace unos años, ¿no? Circulaba la idea de que gracias a la inteligencia artificial podríamos automatizar muchas de las tareas que son más aburridas, rudimentarias, rutinarias y tener más tiempo para dedicarnos al ocio y nuestros hobbies. Y lo que hemos visto es precisamente lo contrario, ¿no? Desde el 2022, sobre todo con el auge de la IA generativa, herramientas como ChatGPT, en realidad lo que está pasando es que son esos trabajos y esos oficios más creativos los que se están viendo amenazados por estas herramientas y son precisamente, ¿no?, locutores, escritores, traductores, fotógrafos que están viendo cómo impactan su trabajo. ¿Qué podemos hacer para tener un debate social más abierto, más plural, donde haya lugar para narrativas alternativas y que haya más una crítica social más amplia sobre todo las narrativas que promueve la industria? Bueno, la difusión y la divulgación es lo primero, ¿no? Trabajo como el que estás haciendo vos y que hacen muchas otras personas, ¿no? Espacios como este donde realmente se le informe también al consumidor, porque no cualquier persona, digo, mi amiga que usa ChatGPT para, no sé, para conseguir una receta de un pastel
no sabe necesariamente qué hay detrás y qué es lo que está pasando y qué clase de impacto social están teniendo estas tecnologías, digamos, en los tejidos y los entramados sociales, ¿no? Y cómo están rompiendo realmente comunidades, como decíamos antes. Eso por un lado, el trabajo de divulgación, pero también cuando hablamos de divulgación, también hay que pensar quién, quién tiene el micrófono, ¿no? Y quién tiene un espacio para hablar de esto. Yo muy agradecida de tener este espacio, pero también quiero decir que es importantísimo crear espacios en donde las personas realmente impactadas por estas condiciones laborales y por estas tecnologías tengan una voz y sean escuchadas, ¿no? Y no solamente, digo, no solamente en espacios públicos o en un podcast o en reporte periodístico, sino literalmente en lugares como donde se crean las leyes, ¿no? En las conversaciones alrededor de la legislación, en los lugares donde se toman las decisiones, ¿no? Cuando hablabas vos recién de los locutores, de las traductoras, de las personas que hacen trabajo creativo, realmente hay que crear espacios en donde esas personas se las escuche y donde ellos y ellas mismas puedan hablar de estos impactos, porque si no, no nos enteramos, ¿no? Y además también un poco es importante matizar esta narrativa de la suplantación, ¿no? De que esto de que las tecnologías nos van a reemplazar a todos. Y dejar de creer en eso, las tecnologías no nos pueden reemplazar, no pueden hacerlo y no pueden hacerlo, y también vale decir, no pueden hacerlo autónomamente. Entonces, lo que sí, esta narrativa de que nos van a reemplazar y que estemos todos y todas amenazados con esta supuesta suplantación que va a venir, lo que hace es disciplinarnos, es crear un ambiente en el cual un locutor que antes pedía, no sé, voy a decir algo, no tengo ni idea que ganan los locutores, pero decir, bueno, por ahí pedía 100 euros por una intervención, ahora ya no va a pedir 100 euros porque está amenazado con que, bueno, si pide demasiado dinero, lo va a reemplazar una inteligencia artificial. Entonces va a pedir 20 porque se va a ajustar a esa, Ujú. digamos, a esa precarización. Entonces lo que está pasando es una precarización más que una suplantación de estas profesiones. Lo que hay que hacer es luchar contra eso, es decir, bueno, a ver, probá con la inteligencia artificial, a ver cómo te va. Muchos estudios que el año pasado pasaron a la completa automatización de esto y de lo otro, están volviendo otra vez a contratar actores de carne y hueso, locutores de carne y hueso, porque no le funcionó. Em, Así que bueno, esto. Y también no permitir que el trabajo, como en el caso de los trabajadores y trabajadoras de datos, se relegue a las sombras, ¿no? Porque esto también pasa. Más que suplantarnos una inteligencia artificial, hay una relegación a las sombras del trabajo, ¿no? Cada vez eh, está menos expuesto al escrutinio social. Y por supuesto que no, lo que está relegado a las sombras es más susceptible a la precarización, a las condiciones laborales malas, a la violencia, etcétera, ¿no? Entonces no hay que dejar que eso suceda. Ujú. Con este último mensaje vamos cerrando la conversación, Milagros. ¿Hay alguna cosa que quieras añadir a lo que venimos comentando? Eh, no, creo que no, creo que lo dije todo. Vale. A mí me sale preguntarte qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Creo que lo que más me gusta de mi trabajo tiene que ver creo que es lo que más y menos me gusta, ¿no? Es un poco esto de estar en contacto todo el tiempo con personas que en muchos casos sufren mucho y son historias muy pesadas y eso también tiene un peso en mi propia salud mental, no lo voy a negar. Pero creo que en los momentos donde tenemos pequeños éxitos, ¿no? Y hablamos de pequeño porque otra vez estamos hablando de una población de millones de personas, pero cuando algo de lo que hacemos cambia una historia, una trayectoria o el destino de una o dos o tres o 10 personas, esos son los momentos donde digo, sí, valió la pena. No, nunca es, nunca si los éxitos tienen que ver con publicar otro paper o si me citaron más personas, siempre tienen que ver con esto del impacto en la vida real y en el mundo real, ¿no? Que es el que importa al final. Pues muchísimas gracias por la labor que haces y bueno, el resto también de tus colegas, compañeros. Antes mencionabas la importancia
de tener a personas trabajadoras que están viviendo la experiencia en primera persona allí, haciendo investigación, generando evidencia, influyendo en las políticas públicas, en las políticas regulatorias, en las leyes. Estoy totalmente de acuerdo y creo que aquí vuestro proyecto del Data Workers Inquiry hace una gran labor en este sentido, así que felicidades por eso y muchísima suerte en tu trabajo en los próximos años. Bueno, muchísimas gracias, Olivia, también por darnos este espacio para difundir y hablar de estas cosas. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Si te ha gustado esta entrevista, puedes escuchar el resto de episodios en Spotify y YouTube. Y si quieres saber más acerca de mi trabajo, visita mi web www.oliviablanchar.com.